Saludos, bienvenido a otro video de Tip Mecatrónica. El día de hoy vamos a conocer y a trabajar con la Sensor Shield versión 5. Las Shields son placas expansoras que se colocan sobre las tarjetas Arduino y que le agregan funciones a nuestros proyectos. En este caso, la Sensor Shield se utiliza para facilitar las conexiones de componentes y sensores. Para colocar correctamente la Shield sobre la placa Arduino Uno, vamos a verificar la correspondencia de pines. En el lado derecho de la tarjeta tenemos los pines digitales, en el izquierdo los analógicos y la alimentación. También tenemos un jack por el que podemos conectar un eliminador para energizar la tarjeta Arduino. Este nos va a ayudar como referencia, el jack de alimentación. En la Sensor Shield tenemos pines macho por la parte inferior. En la derecha tendremos todos los pines digitales. En la izquierda, los de alimentación, los analógicos y una bornera que sirve para agregar una alimentación externa. Así que lo que debemos hacer es colocar los pines macho sobre los pines hembra de Arduino y verificar que coincidan la bornera con el jack de alimentación. Los colocamos y después hacemos un poco de presión para ensamblar. Observa que ningún pin de la Sensor Shield queda libre. Como ya mencionamos, la Sensor Shield es una placa que facilita las conexiones de componentes. Aquí tengo un servomotor SG90 y un módulo Bluetooth HC06. El servomotor cuenta con un cable con conector tipo S que ordena sus conexiones en el siguiente orden: naranja, señal, rojo positivo y marrón negativo. Este es un estándar. El módulo Bluetooth requiere voltaje, 5 voltios GND y 2 pines para la comunicación, TX y RX. Para poder hacer las conexiones de estos componentes con mi placa Arduino Uno, tendría que utilizar una protoboard para poder compartir la alimentación 5 voltios y repartirla entre todos los componentes que utilice en mi proyecto. También requeriría de cables macho-hembra en el caso del Bluetooth y macho-macho en el caso del servo. Aquí es donde entra nuestra Sensor Shield. Más adelante veremos a detalle cómo está construida la placa, pero por ahora vamos a concentrarnos en los pines digitales. Vienen numerados en esta parte. Van desde el 0 hasta el 3. Observa que cada pin digital, por ejemplo el 3, tiene marcado el número del pin y también en las filas tiene una serigrafía que marca S, V y GND. Precisamente eso es lo que hace esta placa. Te proporciona el pin digital y también te agrega una salida de 5 voltios y una conexión a tierra. De esta forma, si necesitamos conectar un servo, únicamente lo enviamos al digital 3, que también tiene alimentación y GND en ese orden. De esta forma tan práctica, ya estaríamos comunicando al servo con la placa Arduino Uno y lo estaríamos energizando. Si ahora voy a controlar, por ejemplo, este servo con un módulo Bluetooth, necesito 2 pines digitales de Arduino para generar un RX y un TX. Imaginemos que utilizaremos el pin digital 10 y el digital 11. Conectaría correctamente el RX y TX en los 10 y 11 digitales y la alimentación para este Bluetooth la podría tomar en cualquier salida de 5 voltios en la columna V y cualquier pin GND en la fila G para proporcionar tierra. De esta forma tan sencilla, ya podría hacer un proyecto de control de servo mediante Bluetooth sin necesidad de cableado extra o de protoboard. La Sensor Shield no solamente facilita las conexiones de componentes hacia la tarjeta, también nos da algunos extras en la parte superior. Primero, tenemos disponible el botón de reset que permite reiniciar la placa Arduino Uno. Segundo, tenemos una bornera y un jumper de selección que permite conectar una fuente de alimentación externa. Esto es muy delicado, así que lo veremos más adelante. También tenemos el LED de alimentación y el LED integrado para pruebas que se controla con el pin digital número 3.
Por último, tenemos algunas interfaces de comunicación. Tenemos la I²C, la serial y también pines para la conexión de unos módulos específicos, el módulo SD, el módulo URF01 y también puertos para la conexión de pantallas LCD en serial o paralelo. Aquí tenemos una vista más detallada de la Sensor Shield. En esta parte, por ejemplo, tenemos la interfaz I²C. Recuerda que esta interfaz sirve para conectar varios componentes a través de dos pines, SCL y SDA. Aquí tenemos el pin correspondiente a la señal de reloj y a la señal de datos. Y también vamos a tener disponibles un pin de GND y uno de alimentación. En la parte superior tenemos el puerto serial, que está conectado internamente al digital 0 y al digital 1. También tenemos los pines para ciertos módulos específicos, como el módulo APC220 o un Bluetooth. Aquí debes verificar la correspondencia correcta de pines, ya que esta interfaz no es compatible con los HC05 y HC06. Verifica el orden de los pines. En la parte superior están los puertos para la conexión de pantallas en serie y paralelo. Lo que nos interesa por ahora para proyectos básicos serían los pines digitales. Van numerados desde el 0 hasta el 3, y cada uno cuenta con su propio pin de alimentación y de GND. Estas conexiones las vamos a dividir en columnas: columna de la señal o del pin digital, columna del voltaje y columna del GND. Esto mismo pasa con los pines analógicos. Tenemos las 6 entradas analógicas del A0 hasta el A5, con sus columnas de voltaje y GND. Algo importante que debes de tener claro es que este voltaje que está saliendo por las columnas V va a ser el pin de 5V de tu placa Arduino Uno. Así que el amperaje será el correspondiente a la fuente de alimentación con la que estés energizando a tu tarjeta Arduino Uno. Si lo estás alimentando desde el puerto USB de tu computador, ten cuidado, ya que solamente tendrás aproximadamente medio amperaje. Así que si conectas muchos componentes y todos están consumiendo corriente, podrías llegar a sobrecalentar tu puerto USB. Si tenemos un proyecto que involucra muchos servomotores y también algunos sensores o módulos de comunicación, la corriente quedará limitada a 1 ampere aún después de conectar una alimentación externa por el jack de alimentación de Arduino. Así que lo ideal es conectar una alimentación adecuada para los componentes del proyecto. Eso lo vamos a lograr con este jumper de selección. Si el jumper está colocado, significa que la alimentación para todos los componentes provendrá del pin 5B de Arduino. Si retiramos el jumper, ese pin 5B ya no va a proporcionar energía a los componentes en la parte superior. Ya no habrá alimentación para todo lo que tengamos conectado, así que debemos agregar una alimentación adecuada por esta bornera. Volvemos al ejemplo del control de un servo mediante un módulo Bluetooth. Si este es todo tu proyecto, la energía que proviene desde el computador sería más que suficiente. Incluso también podrías utilizar un eliminador o una batería de 9 voltios conectada en el jack de alimentación y tu proyecto funcionaría correctamente. Pero si el proyecto involucra muchos servomotores, motores que tienen un gran consumo de corriente y más componentes, la alimentación ya no sería suficiente. Lo que deberíamos hacer es retirar el jumper de alimentación. En este caso, aunque Arduino estuviera energizado, los pines V y GND no tendrían ningún tipo de energía. Así que lo que haríamos sería buscar una fuente de alimentación adecuada. Recuerda que la lógica TTL funciona con 5 voltios, así que siempre vamos a buscar una alimentación de 5 voltios para los componentes. Por ejemplo, este eliminador que proporciona una salida de 5 voltios y 3 amperios. Únicamente debemos corroborar la conexión con la polaridad correcta. El conector rojo, que es el positivo, a la bornera VCC y el conector negro a GND. De esta forma podemos tener una alimentación para Arduino, que puede ser desde el computador, desde una batería. Quitando el jumper de alimentación tendríamos una alimentación exclusiva para los componentes en la parte superior. Si todo se va a alimentar desde la misma fuente, dejamos colocado el jumper
y retiramos cualquier alimentación de la boardita. Todo va a depender de los componentes y el consumo que involucre tu proyecto. Para terminar, vamos a hacer una prueba rápida controlando un servo con Arduino Uno a través de la Sensor Shield. Para ello, tengo mi tarjeta Arduino Uno que voy a conectar en un puerto USB del computador. En el IDE de Arduino selecciono correctamente mi modelo Arduino Uno y mi puerto COM. Ahora voy a abrir uno de los ejemplos del IDE. Me voy al menú de Archivo, Ejemplos y busco la librería Servo. Voy a elegir el ejemplo Swift. Este ejemplo de la librería lo único que hace es desplazar el eje del servo de 0 a 180 grados y después de 180 grados hacia 0. Hace un paneo del eje del servo. En el ejemplo, el servo está definido en el pin digital número 9, así que voy a conectar mi servo en el pin digital número 9 teniendo mucho cuidado del orden de los cables. Naranja, señal, rojo, voltaje y café, tierra. De esta forma, ya tengo conectado mi servo. Voy a subir el código. Voy a colocar un accesorio en el eje del servo para ver mejor el movimiento. Y ahí lo tienes. No necesito ningún cable extra o protoboard. Recuerda que si tenemos colocado el jumper de alimentación, la energía proviene del pin 5B de Arduino, que a su vez está siendo alimentado desde el computador. Si retiramos el jumper de alimentación, nos quedamos sin energía para los componentes. Necesitaríamos colocar un eliminador de 5 voltios en la bornera. Como mi proyecto es muy básico y solo tiene un componente, vuelvo a colocar mi jumper y volvemos a tener la energía del pin 5B.